En La trampa del miedo, cómo liberarte de las creencias limitantes y tomar el control de tu vida, Thibaut Meurice nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo, una de las emociones más universales en los seres humanos, puede convertirse en una de las principales barreras para el éxito y la felicidad. A través de su enfoque directo y práctico, el autor ofrece herramientas y consejos para superar esos miedos y liberarnos de las creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestros objetivos y vivir de manera auténtica. El miedo como una trampa emocional. Meurice inicia su libro estableciendo que el miedo es una parte natural de la experiencia humana. De hecho, el miedo cumple una función protectora en nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando se convierte en una emoción dominante, puede conducirnos a quedarnos estancados en la comodidad, el conformismo o la procrastinación. Lo que comienza como una emoción legítima de protección puede, con el tiempo, transformarse en una trampa psicológica que nos impide tomar decisiones importantes o actuar hacia nuestras metas. En este sentido, el autor sostiene que el miedo no solo es una sensación incómoda, sino que es la causa raíz de muchas creencias limitantes. Estas creencias son pensamientos erróneos o distorsionados que nos decimos a nosotros mismos y que, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos mantienen atrapados en el pasado o en la parálisis. Por ejemplo, la creencia de que no somos lo suficientemente buenos, que fracasaremos o que no merecemos el éxito, son creencias limitantes que surgen del miedo. ¿Cómo las creencias limitantes se originan en el miedo? Las creencias limitantes, tal como las describe Thibaut Meurice, surgen principalmente del miedo que experimentamos ante la incertidumbre y los desafíos de la vida. A menudo, estas creencias son pensamientos negativos que se implantan en nuestra mente desde una edad temprana, siendo moldeadas por diversas experiencias y factores externos. La influencia de nuestros padres, maestros, compañeros y, en general, las figuras de autoridad durante nuestra infancia puede jugar un papel crucial en la formación de estas creencias. Comentarios como «no eres lo suficientemente bueno», «si fracasas será el fin» o incluso el constante énfasis en la perfección pueden dejar una huella indeleble en nuestra psique, creando una mentalidad de miedo que nos hace dudar de nuestras habilidades. Este miedo se arraiga en la percepción de que no somos capaces de enfrentar las adversidades o alcanzar nuestras metas, lo cual refuerza la creación de creencias limitantes. A medida que crecemos, estas creencias limitantes se fortalecen y se refuerzan por las experiencias de vida y las situaciones que enfrentamos. Si un niño experimenta repetidamente el fracaso o la crítica en diversas áreas de su vida, como la escuela o el deporte, es probable que internalice la idea de que no tiene capacidad para triunfar. Del mismo modo, si un adulto experimenta un fracaso importante en su carrera o en un emprendimiento, esa experiencia negativa puede transformarse en una creencia limitante que afectará su futuro. En muchos casos, las creencias limitantes no provienen necesariamente de un fracaso real, sino de cómo interpretamos esos fracasos. Un solo error puede ser percibido como una señal de incapacidad, reforzando la idea de que nunca alcanzaremos el éxito. Este patrón se convierte en un círculo vicioso, donde el miedo al fracaso limita nuestras acciones y la inacción refuerza la creencia de que no somos capaces de lograr lo que deseamos. Meurice señala que, aunque estas creencias limitantes parecen ser verdades absolutas, en realidad son construcciones mentales subjetivas que no tienen base en la realidad objetiva. La gran mayoría de las creencias limitantes no están fundadas en hechos concretos o en una evaluación imparcial de nuestras habilidades, sino en percepciones distorsionadas que provienen de experiencias pasadas. Las personas tienden a interpretar los fracasos o dificultades como pruebas definitivas de su incapacidad, cuando en realidad son solo episodios aislados que no deben definir su futuro. Es aquí donde el autor nos anima a cuestionar esas creencias, pues muchas veces son creencias heredadas que no nos pertenecen. Al hacer una revisión de nuestras experiencias, podemos darnos cuenta de que no hay ninguna razón lógica para seguir creyendo en esas limitaciones. Cuestionarlas activamente nos permite dar el primer paso hacia la liberación, pues solo al reconocerlas como falsas, podemos empezar a reemplazarlas por pensamientos más empoderadores. La liberación de estas creencias limitantes no es un proceso instantáneo, pero es completamente posible. Meurice enfatiza la importancia de un enfoque consciente y reflexivo para reemplazar estos pensamientos negativos por creencias más positivas y realistas. El cambio comienza con la toma de conciencia de que muchas de nuestras limitaciones son autoimpuestas. Una vez que identificamos estas creencias, podemos comenzar a desafiarlas con evidencias y hechos que demuestren lo contrario. Es fundamental reconocer que no estamos atados a las percepciones del pasado, sino que tenemos la capacidad de cambiar nuestra mentalidad y nuestra
visión del futuro. Reemplazar las creencias limitantes con pensamientos más realistas y empoderadores nos abre la puerta a un nuevo paradigma, donde nuestras posibilidades no están determinadas por el miedo ni por lo que creemos que no podemos hacer, sino por lo que realmente somos capaces de alcanzar cuando dejamos de lado esas limitaciones autoimpuestas. El ciclo del miedo. ¿Por qué nos mantenemos atrapados? Un concepto fundamental que el autor presenta es el ciclo del miedo. Este ciclo describe cómo el miedo y las creencias limitantes perpetúan una espiral negativa en la que nos sentimos incapaces de actuar, lo que genera más miedo y a su vez refuerza las creencias limitantes. Por ejemplo, una persona que tiene miedo al fracaso puede evitar actuar o tomar decisiones importantes, lo que solo alimenta su creencia de que no es capaz de tener éxito. Este ciclo puede ser muy destructivo y nos mantiene atrapados en un estado constante de parálisis. El miedo, como explica Meurice, no solo afecta nuestras decisiones cotidianas, sino que también puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental, emocional y física. El estrés constante derivado del miedo puede llevar a la ansiedad, la depresión y otros trastornos relacionados con la salud. Por lo tanto, romper este ciclo es crucial no solo para el éxito personal, sino también para el bienestar integral. Liberarse del miedo. Estrategias prácticas. A lo largo del libro, Thibaut Meurice ofrece diversas estrategias para romper el ciclo del miedo y liberarnos de las creencias limitantes. Estas estrategias están diseñadas para ayudarnos a enfrentar el miedo de manera directa y superar la parálisis que genera. Aquí se destacan algunos de los métodos más efectivos que el autor propone. Tomar conciencia del miedo. El primer paso es identificar y reconocer el miedo en nuestra vida. Esto implica ser honestos con nosotros mismos y aceptar que el miedo está presente. Sin esta conciencia, es difícil actuar para superarlo. El autor sugiere que nos preguntemos, ¿qué miedos están influyendo en mi vida y limitando mis decisiones? Al traer el miedo a la luz, empezamos a desmantelar su poder sobre nosotros, reemplazar las creencias limitantes. Una vez que hemos identificado nuestras creencias limitantes, es necesario cuestionarlas. Meurice enfatiza la importancia de sustituir estas creencias por pensamientos más positivos y realistas. Esto no significa ignorar los desafíos, sino más bien reconocer que somos capaces de afrontarlos con éxito. La autorreflexión y la práctica de la gratitud pueden ser herramientas poderosas en este proceso. Tomar pequeñas acciones valientes. Meurice recomienda que tomemos acción, aunque sea en pequeños pasos, para enfrentar nuestros miedos. La acción es la antítesis de la parálisis. Cada paso, aunque sea pequeño, envía una señal a nuestra mente de que somos capaces de actuar a pesar del miedo. A medida que tomamos más acciones valientes, el miedo pierde poder sobre nosotros. Practicar la autoaceptación. Aceptarnos tal como somos es un paso fundamental para liberarnos del miedo. El miedo a menudo surge de la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo. Al aprender a aceptarnos con nuestras fortalezas y debilidades, podemos reducir el impacto del miedo en nuestra vida. La autoaceptación nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y, en consecuencia, tomar decisiones más sabias y equilibradas. Desafiar las expectativas externas. Desafiar las expectativas externas implica también liberarnos del peso de la comparación constante con los demás. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a medir nuestro éxito, felicidad y logros en función de los estándares de otras personas. Ya sea en el ámbito profesional, social o familiar, las expectativas de los demás pueden generar un sentimiento de insuficiencia y miedo al no cumplir con esas metas ajenas. Meurice nos invita a cuestionar esas comparaciones y a enfocarnos en lo que realmente resuena con nuestro ser interior. Solo cuando aprendemos a desconectarnos de lo que los demás piensan, podemos empezar a construir una vida que refleje nuestras verdaderas pasiones, deseos y valores. Esto requiere valentía, pero es un paso esencial para vivir de manera auténtica y plena. Vivir sin miedo. El poder de la mentalidad positiva. El autor también habla sobre cómo cultivar una mentalidad positiva y empoderadora. Una de las claves para superar el miedo es cambiar nuestra forma de pensar. En lugar de enfocarnos en lo que puede salir mal, debemos centrarnos en lo que puede salir bien. La mentalidad positiva no implica ignorar los riesgos, sino aprender a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Meurice explica que, al mantener una mentalidad positiva, no solo reducimos el impacto del miedo, sino que también aumentamos nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas. La mente positiva crea un ambiente mental y emocional que favorece la acción y el éxito. La libertad de vivir sin miedo. La trampa del miedo es un libro profundamente transformador que invita a sus lectores a cuestionar las creencias limitantes que los mantienen atrapados en el miedo y la parálisis. Thibaut Meurice ofrece un enfoque práctico y accesible para liberarse de estos miedos y alcanzar el éxito personal. A través de la conciencia, la acción, la autoaceptación y el cambio de mentalidad, nos enseña a vivir una vida más auténtica y llena de posibilidades. El miedo, aunque natural, no tiene que controlar nuestra vida. Con las herramientas y estrategias correctas, podemos romper sus cadenas y vivir con valentía, confianza y libertad. Si estás aquí, es porque estás en el camino correcto de abrir los ojos y
y sanar tu mente. Por eso te recomiendo suscribirte para que no te pierdas El pequeño libro de la superación personal de José Micár Teixeira y Más fuerte que la adversidad de Luis Galindo. Te van a encantar.